Todo comienza a las 7 en punto, con el famoso toque de la Josefina para iniciar otro día de trabajo, así desde hace más de 150 años. Contemplando yo las flores, contemplaba una por una. Contemplando yo las flores, contemplaba una por una. Chinita de mis amores. Archibald Hupp, un inversionista quien la fundó en 1865, pues él solamente pasaba por aquí en 1855, pero quedó tan cautivado con la tranquilidad del pueblo que en ese mismo año se hizo de una propiedad cerca del monasterio de los feligreses. Pero bueno, esa es historia para otro día. El nombre original de la fábrica es La Maravilla. 53 años después, en 1918, la adquirieron los hermanos Schmel, dándole el nuevo nombre La Josefina. En 1922 construyeron salones e iniciaron la modernización, y para completar, realizaron un contrato con Ferrocarriles Nacionales para hacer una conexión directa en la fábrica con la estación El Salto. Dicha estación fue construida en 1881 por la compañía Ferrocarril Central Mexicano. Esta estación formaba parte de una línea ferroviaria México a Paso del Norte, que hoy en día sería Ciudad de México a Ciudad Juárez. Esta fue la primera línea moderna entre estas dos grandes ciudades. En los primeros años de servicio en la estación se podía viajar desde la Ciudad de México a El Salto durante la mañana y por la tarde, en 3 clases distintas. Esta estación ayudó como una importante vía comercial del pulque, la bebida de los dioses, elaborada en Hidalgo, dándola a conocer hacia la Ciudad de México, Veracruz y el resto del país. Hoy en día la estación El Salto permanece solitaria, como un testigo del tiempo y los largos viajes que solo quedan en los recuerdos de aquella época en la que la modernidad llegó a través de un tren. Regresando al tema principal y por el cual estás viendo este video, los trabajos de excavación iniciaron en 1925 y 1926. Durante esos 2 años se realizaron trabajos de perforación en ambos túneles. En cada uno de los túneles había bóvedas de tabiques en la entrada y en la salida para evitar derrumbes. También fueron construidos muros de contención para evitar el paso de la barranca y el río para poder construir los puentes. Pero entrando más a detalle, estos muros fueron originalmente construidos para los hacendados de la zona. Este lugar se le conocía como Presa Seca. Las vías fueron tendidas un año después de las perforaciones en 1927. A finales de este año se ponían a admirar 3 puentes, el que hoy se conoce como el puente volado, el que está entre los 2 túneles y la estructura del puente metálico que permite pasar sobre el río de Tepeji. Dato interesante sobre este último, que está completamente remachado con metal fundido, pues en esa época era muy difícil y muy caro soldar con electricidad. También este puente está cerca de una fábrica famosa en ese lugar. Pero mejor sigamos. Por fin, en 1928 entró en servicio para el transporte a pasajeros y pacas de algodón, para después llevarlas a la fábrica La Josefina. También llevaba tanques que transportaban el chapopote para el pavimentado de las calles. Todo esto repartido entre 3 máquinas. A los pasajeros de la autovía el costo era de 50 centavos y para los niños la mitad, lo cual hoy en día sería el equivalente de 15 a 10 pesos. Para que ese entonces no era caro. Pasó el tiempo y el pueblo fue creciendo, dando como consecuencia más y mejores métodos de transporte, tanto como para las personas como las materias primas. En 1963 se retiraron las vías que conectaban la estación del Salto con la fábrica La Josefina, pues con una mayor modernización del pueblo, la autovía ya era del pasado. 27 años más tarde, en 1990, la estación del Salto terminó con sus actividades, pues lo que antes se consideraba lo más innovador, hoy en día se considera lo más arcaico. Así como un abrir y cerrar de ojos terminó la historia de la autovía, quedando solo con los lugares que nos cuentan historias silenciosas.